Imagina por un momento que eres un mensajero. No un mensajero ordinario, sino uno que ha sido testigo de los momentos más extraordinarios de la historia. Has visto el amanecer de la creación, has caminado entre las estrellas cuando aún eran polvo brillante, y ahora te han encomendado la misión más importante que jamás hayas realizado. Este es el mundo del arcángel Gabriel, y su historia es mucho más fascinante de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Cuando pensamos en el anuncio del nacimiento de Jesús, generalmente nos enfocamos en María, en su valentía y en su fe extraordinaria. Pero rara vez nos detenemos a considerar al otro participante en ese momento trascendental, el arcángel Gabriel. ¿Qué sabía él antes de aparecer en esa humilde casa de Nazaret? ¿Qué había visto en su existencia eterna que lo preparó para ese instante? ¿Y cómo cambió ese conocimiento la manera en que entregó su mensaje? El mensajero celestial y su propósito. Gabriel no era un novato en el oficio de llevar mensajes divinos. Su nombre mismo, que en hebreo significa la fuerza de Dios o héroe de Dios, nos da pistas sobre su rol esencial en el orden celestial. A lo largo de los textos sagrados, Gabriel aparece en momentos cruciales de la historia humana, siempre como portador de noticias que cambiarían el curso de los acontecimientos. Pero antes de llegar a ese momento en Nazaret, Gabriel ya había acumulado una vasta experiencia. Había aparecido ante el profeta Daniel siglos antes, explicando visiones complejas sobre el futuro. Había consolado, instruido y guiado a quienes buscaban entender los misterios divinos. Cada aparición, cada mensaje, era como una pieza de un rompecabezas gigantesco que Gabriel podía ver con mayor claridad que cualquier ser humano. Lo fascinante de Gabriel es que no simplemente transmitía palabras como un telegrafista celestial. Él comprendía el peso de cada mensaje, la profundidad de cada revelación. Cuando se le encomendó anunciar el nacimiento de Jesús, Gabriel no estaba entregando información nueva para él. Él ya sabía, había estado presente en las conversaciones celestiales, había visto los planes desarrollarse, había entendido las profecías que durante siglos habían sido un misterio para la humanidad. El conocimiento acumulado a través de los siglos. Para entender lo que Gabriel sabía, debemos retroceder mucho más en el tiempo. Según las tradiciones que han llegado hasta nosotros, Gabriel había sido testigo de la creación misma. Imagina presenciar el momento en que la luz se separó de las tinieblas, cuando las aguas se reunieron y apareció la tierra seca, cuando el primer ser humano respiró por primera vez. Esas experiencias no eran meros recuerdos para Gabriel, eran parte fundamental de quién era él. Gabriel había visto la belleza del jardín del Edén en su estado original. Había observado la relación armoniosa entre la humanidad y su creador antes de que todo se complicara. Y, lo más importante, había estado presente cuando se pronunció la primera promesa de redención, ese enigmático anuncio de que vendría alguien que restauraría lo que se había perdido. A través de los siglos, Gabriel había observado cómo esa promesa se iba manifestando gradualmente. Había visto a Noé construir el arca, preservando la vida en medio del juicio. Había presenciado cómo Abraham recibía promesas de descendencia y bendición, promesas que parecían imposibles pero que se cumplían de maneras sorprendentes. Había estado presente cuando Moisés liberó a un pueblo entero de la esclavitud, guiándolos hacia una tierra prometida. Cada uno de estos eventos no eran incidentes aislados para Gabriel. Él podía ver el hilo conductor que los unía a todos. Podía ver cómo cada profecía, cada promesa, cada tipo y símbolo, apuntaba hacia un momento culminante en la historia. Y ese momento estaba a punto de llegar. Las profecías que Gabriel había visto desarrollarse. Uno de los aspectos más intrigantes del conocimiento de Gabriel era su familiaridad íntima con las profecías. Cuando Daniel recibió visiones sobre 70 semanas determinadas para su pueblo, fue Gabriel quien llegó para explicar su significado. Esto no era mera coincidencia. Gabriel entendía el calendario divino de una manera que ningún ser humano podría comprender. El mensajero celestial y su propósito. Gabriel no era un novato en el oficio de llevar mensajes divinos. Su nombre mismo, que en hebreo significa la fuerza de Dios o héroe de Dios, nos da pistas sobre su rol esencial en el orden celestial. A lo largo de los textos sagrados, Gabriel aparece en momentos cruciales de la historia humana, siempre como portador de noticias que cambiarían el curso de los acontecimientos. Pero antes de llegar a ese momento en Nazaret, Gabriel ya había acumulado una vasta experiencia. Había aparecido ante el profeta Daniel siglos antes, explicando visiones complejas sobre el futuro.
Había consolado, instruido y guiado a quienes buscaban entender los misterios divinos. Cada aparición, cada mensaje, era como una pieza de un rompecabezas gigantesco que Gabriel podía ver con mayor claridad que cualquier ser humano. Lo fascinante de Gabriel es que no simplemente transmitía palabras como un telegrafista celestial. Él comprendía el peso de cada mensaje, la profundidad de cada revelación. Cuando se le encomendó anunciar el nacimiento de Jesús, Gabriel no estaba entregando información nueva para él. Él ya sabía, había estado presente en las conversaciones celestiales, había visto los planes desarrollarse, había entendido las profecías que durante siglos habían sido un misterio para la humanidad. El conocimiento acumulado a través de los siglos. Para entender lo que Gabriel sabía, debemos retroceder mucho más en el tiempo. Según las tradiciones que han llegado hasta nosotros, Gabriel había sido testigo de la creación misma. Imagina presenciar el momento en que la luz se separó de las tinieblas, cuando las aguas se reunieron y apareció la tierra seca, cuando el primer ser humano respiró por primera vez. Esas experiencias no eran meros recuerdos para Gabriel, eran parte fundamental de quién era él. Gabriel había visto la belleza del jardín del Edén en su estado original. Había observado la relación armoniosa entre la humanidad y su creador antes de que todo se complicara. Y, lo más importante, había estado presente cuando se pronunció la primera promesa de redención, ese enigmático anuncio de que vendría alguien que restauraría lo que se había perdido. A través de los siglos, Gabriel había observado cómo esa promesa se iba manifestando gradualmente. Había visto a Noé construir el arca, preservando la vida en medio del juicio. Había presenciado cómo Abraham recibía promesas de descendencia y bendición, promesas que parecían imposibles pero que se cumplían de maneras sorprendentes. Había estado presente cuando Moisés liberó a un pueblo entero de la esclavitud, guiándolos hacia una tierra prometida. Cada uno de estos eventos no eran incidentes aislados para Gabriel. Él podía ver el hilo conductor que los unía a todos. Podía ver cómo cada profecía, cada promesa, cada tipo y símbolo, apuntaba hacia un momento culminante en la historia. Y ese momento estaba a punto de llegar. Las profecías que Gabriel había visto desarrollarse. Uno de los aspectos más intrigantes del conocimiento de Gabriel era su familiaridad íntima con las profecías. Cuando Daniel recibió visiones sobre 70 semanas determinadas para su pueblo, fue Gabriel quien llegó para explicar su significado. Esto no era mera coincidencia. Gabriel entendía el calendario divino de una manera que ningún ser humano podría comprender. Gabriel anunció que Elisabet tendría un hijo que se llamaría Juan, y que este niño prepararía el camino para el Señor. Este mensaje era extraordinario por varias razones. Primero, Gabriel estaba anunciando un nacimiento milagroso a una pareja estéril y anciana, algo que resonaba con las historias de Sara y Abraham, de Raquel, de Ana. Dios tenía un patrón de usar lo imposible para mostrar su poder. Pero lo más significativo es que Gabriel sabía que este niño, Juan, estaba directamente conectado con el anuncio que haría 6 meses después. Juan sería el precursor, el que clama en el desierto, el que prepararía los corazones de las personas para recibir al Mesías. Gabriel no estaba simplemente entregando mensajes aislados, estaba orquestando una secuencia de eventos que se desarrollarían con precisión divina. Cuando Zacarías dudó del mensaje, preguntando cómo podía estar seguro de tal promesa dada su edad, Gabriel respondió con una declaración poderosa: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas». Esta no era arrogancia, era una afirmación de autoridad y autenticidad. Gabriel estaba diciendo, en esencia, que él venía directamente de la presencia divina con información fidedigna. La preparación invisible. Entre la visita a Zacarías y la visita a María, pasaron 6 meses. Durante ese tiempo, Gabriel sabía que Elisabet estaba experimentando el milagro de su embarazo, confirmando la veracidad de su mensaje. Pero esos 6 meses también representaban un periodo de preparación para la misión más importante. Gabriel sabía que el anuncio a María sería diferente en aspectos fundamentales. Mientras que Elisabet concebiría de manera milagrosa pero natural a través de su esposo Zacarías, María concebiría sin intervención humana alguna. Esto no tenía precedentes en toda la historia humana. Gabriel estaba a punto de anunciar algo que desafiaría toda lógica natural, algo que requeriría una fe extraordinaria para aceptar. También sabía que el niño que nacería de María no sería simplemente un profeta, ni siquiera el más grande de los profetas. Sería el Hijo del Altísimo, el Rey eterno cuyo reino no tendría fin.
Gabriel comprendía la divinidad de este niño de una manera que María, en su humanidad, no podría captar completamente en ese momento inicial. Además, Gabriel era consciente de las implicaciones sociales y culturales de su mensaje. Sabía que María era virgen, comprometida con José. Sabía que en la sociedad judía del primer siglo, un embarazo fuera del matrimonio podía llevar a consecuencias devastadoras, incluso la muerte por lapidación según la ley. No estaba simplemente trayendo buenas noticias, estaba pidiendo a María que aceptara un camino que la expondría a vergüenza, rechazo y peligro. El conocimiento del plan de redención completo. Lo que hacía único el conocimiento de Gabriel era que él no solo sabía sobre el nacimiento de Jesús, sino que también comprendía todo lo que vendría después. Él sabía que este bebé que anunciaba crecería en Nazaret, que viviría una vida perfecta, que enseñaría con autoridad sin igual, que realizaría milagros que confirmarían su identidad. Pero Gabriel también sabía sobre la cruz. Conocía el plan desde antes de la fundación del mundo, el plan de que el Cordero sería sacrificado para redimir a la humanidad. Sabía que este niño cuyo nacimiento anunciaba con alegría también enfrentaría rechazo, traición, sufrimiento y muerte. Sabía que el propósito último de esta encarnación no era simplemente vivir entre los humanos, sino morir por ellos. Y más allá de la cruz, Gabriel sabía sobre la resurrección. Sabía que la muerte no tendría la última palabra, que el sepulcro no podría retener al autor de la vida. Sabía sobre la ascensión, el retorno al lugar de donde había venido, y la promesa de que un día este mismo Jesús volvería para establecer su reino en plenitud. Este conocimiento completo del plan de redención daba a Gabriel una perspectiva única. Mientras que María recibiría el anuncio con asombro y fe, procesando las implicaciones paso a paso a lo largo de su vida, Gabriel veía el panorama completo. Él entendía que estaba anunciando no solo un nacimiento, sino la solución definitiva al problema del pecado y la muerte que había plagado a la humanidad desde el jardín del Edén. La comprensión de la naturaleza dual. Uno de los misterios más profundos que Gabriel comprendía era cómo el niño que anunciaría sería completamente divino y completamente humano al mismo tiempo. Esta paradoja, que teólogos estudiarían durante siglos, era parte del conocimiento de Gabriel desde el principio. Él sabía que el Espíritu Santo vendría sobre María, que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Este no era lenguaje poético. Gabriel entendía el mecanismo sobrenatural por el cual Dios mismo entraría en la existencia humana. Sabía que el bebé en el vientre de María tendría dos naturalezas perfectamente unidas en una sola persona. Esta comprensión también significaba que Gabriel sabía sobre la humildad extraordinaria de este plan. El creador del universo, aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, elegiría entrar en el mundo de la manera más vulnerable posible, como un bebé indefenso. Nacería en un establo, sería colocado en un pesebre, dependería completamente de una joven madre para su supervivencia. Gabriel había visto la gloria de Dios en toda su magnificencia celestial. Había estado en la presencia del trono divino, rodeado de luz inaccesible y alabanza eterna. Y ahora, ese mismo Dios elegiría reducirse, limitarse, vaciarse de su gloria manifiesta para caminar entre aquellos a quienes había creado. Este acto de humildad era algo que Gabriel contemplaba con asombro reverente. El momento del anuncio, la preparación final. Cuando llegó el momento de aparecer ante María, Gabriel llevaba consigo todo este conocimiento acumulado a través de las edades. No iba como un mensajero nervioso ensayando sus líneas, sino como alguien que había esperado este momento durante siglos, que había visto cada pieza del rompecabezas encajar en su lugar, y que ahora tendría el privilegio de pronunciar las palabras que cambiarían la historia para siempre. Gabriel sabía exactamente dónde encontrar a María. Sabía sobre su carácter, su pureza de corazón, su fe silenciosa pero profunda. Había observado su vida desde el cielo, viendo cómo Dios la había preparado para este momento único. No era coincidencia que ella fuera quien era. Había sido elegida cuidadosamente, moldeada providencialmente para ser la madre del Mesías. Cuando Gabriel apareció ante María, sus primeras palabras fueron calculadas para transmitir tanto ánimo como verdad. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras no eran un saludo casual. Cada frase tenía un significado profundo que Gabriel comprendía plenamente. Alégrate, porque lo que estaba a punto de anunciar era la noticia más gozosa que la humanidad jamás recibiría. Llena de gracia, porque María había encontrado favor ante Dios de una manera única. El Señor está contigo,
porque lo que vendría requeriría la presencia divina sustentadora de manera especial. La reacción de María y lo que Gabriel sabía sobre ella. Cuando María se turbó ante el saludo, Gabriel sabía exactamente qué causaba su perturbación. No era temor en el sentido de terror, sino una mezcla de asombro, humildad y conciencia de su propia pequeñez frente a algo claramente sobrenatural. Gabriel había visto esta reacción antes en otros a quienes se había aparecido, y sabía cómo proceder. Su siguiente movimiento fue tranquilizarla. «No temas, María». Gabriel conocía el poder del miedo para paralizar y cegar a las personas a las verdades espirituales. Antes de poder comunicar su mensaje completo, necesitaba que María estuviera en un estado de receptividad, no de pánico. Y lo que sabía sobre su carácter le aseguraba que, una vez calmada, ella escucharía con fe. Cuando Gabriel le explicó que concebiría un hijo sin conocer varón, él sabía que esta declaración desafiaría todo lo que María entendía sobre cómo funciona el mundo. Sabía que su pregunta, ¿cómo será esto?, no era dudosa como la de Zacarías, sino genuina curiosidad sobre el mecanismo de este milagro. Y Gabriel estaba preparado con la respuesta que había traído desde el cielo. La explicación de Gabriel sobre la obra del Espíritu Santo era tanto revelación como consuelo. Estaba diciéndole a María que ella sería participante en el mayor milagro de la historia, pero que no sería por su propio poder o mérito, sino por la obra completamente sobrenatural de Dios. Gabriel sabía que esta verdad era esencial para que María comprendiera su papel. Ella era la elegida, pero el poder vendría enteramente de arriba. El conocimiento sobre el propósito más amplio. Gabriel también sabía que el nacimiento de Jesús no era solo para Israel, aunque comenzaría con el pueblo elegido. Había visto las profecías sobre las naciones que vendrían a la luz, sobre reyes que se inclinarían ante el Rey de Reyes. Sabía que el bebé que anunciaba era el Salvador no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Este entendimiento global del propósito de Cristo era parte integral del conocimiento de Gabriel. Mientras María naturalmente pensaría en términos de su familia, su comunidad, su nación, Gabriel veía más allá. Veía a personas de toda tribu, lengua y nación siendo reconciliadas con Dios a través de este niño. Veía el Evangelio extendiéndose hasta los confines de la tierra, transformando vidas a través de los siglos. Gabriel sabía sobre la Iglesia que surgiría después de la resurrección de Cristo. Sabía sobre los apóstoles que llevarían el mensaje, sobre los mártires que morirían por su fe, sobre las generaciones de creyentes que encontrarían esperanza y vida en el nombre de Jesús. Todo esto estaba contenido en el anuncio que hacía en ese momento aparentemente pequeño en una casa humilde de Nazaret. También sabía sobre las batallas espirituales que este nacimiento desencadenaría. Conocía la oposición que vendría, los intentos de Herodes de matar al niño, las tentaciones que Jesús enfrentaría en el desierto, la hostilidad de los líderes religiosos. Gabriel comprendía que estaba anunciando el inicio de una guerra cósmica que culminaría en la victoria definitiva del bien sobre el mal. La conexión con la historia de salvación. Para Gabriel, el anuncio a María no era un evento aislado, sino el punto culminante de toda la historia de salvación que había observado desarrollarse. Cada promesa que Dios había hecho, cada pacto que había establecido, cada profecía que había pronunciado a través de sus voceros, todo convergía en este momento. Él sabía sobre la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Sabía que Jesús era esa simiente prometida, el cumplimiento de una palabra dada miles de años antes. Sabía sobre el pacto davídico, la promesa de que de la línea de David vendría un rey cuyo trono sería establecido para siempre. Y ahora estaba anunciando a ese rey. Gabriel había observado el sistema de sacrificios en el templo durante siglos. Había visto corderos sacrificados una y otra vez, sangre derramada repetidamente, un recordatorio constante de que el pecado requiere expiación. Y él sabía que todos esos sacrificios eran sombras, tipos que apuntaban al sacrificio definitivo que este niño haría algún día. Jesús sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, no temporalmente sino permanentemente. El conocimiento de Gabriel también abarcaba la comprensión de cómo este nacimiento cumpliría las fiestas y festivales judíos en su significado más profundo. La Pascua encontraría su cumplimiento en Cristo como el Cordero sacrificado. Pentecostés se conectaría con el derramamiento del Espíritu Santo que vendría después de su ascensión. Cada elemento del sistema religioso judío encontraría su significado completo en la persona y obra de Jesús. El privilegio de Gabriel. Mientras Gabriel entregaba su mensaje, era plenamente consciente del privilegio extraordinario que se le había concedido.
De todos los seres celestiales, él había sido elegido para hacer este anuncio particular. No era Miguel, el guerrero arcángel. No era ninguno de los serafines o querubines que rodeaban el trono. Era Gabriel, el mensajero, quien tendría el honor de pronunciar las palabras que iniciarían la encarnación. Este privilegio no lo tomaba a la ligera. Gabriel comprendía que estaba participando en un momento que los ángeles habían deseado presenciar, según revelarían las escrituras posteriores. Toda la hueste celestial observaba con intenso interés mientras se desarrollaba el plan de redención, un plan que, curiosamente, no incluía la salvación de los ángeles caídos, pero sí de la humanidad caída. Gabriel también sabía que después de su anuncio, su participación directa en esta historia sería limitada. Tendría otro papel que cumplir al anunciar el nacimiento a los pastores, pero principalmente, su trabajo como mensajero de este evento particular estaría completo. El resto de la historia se desarrollaría a través de actores humanos que ejercerían su fe y obediencia en medio de circunstancias extraordinarias. La respuesta de María y lo que significó para Gabriel. Cuando María finalmente respondió, «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra», Gabriel sabía que había presenciado uno de los actos de fe más grandes en toda la historia humana. Esta joven mujer, sin comprender completamente todas las implicaciones, había dicho sí al plan de Dios. Había aceptado el riesgo, la incertidumbre, el potencial de sufrimiento y rechazo. Gabriel sabía que esta respuesta no era simplemente resignación pasiva, era una participación activa y valiente en el plan divino. María estaba poniendo su reputación, su futuro, incluso potencialmente su vida, en las manos de Dios. Y lo hacía con una confianza que Gabriel encontraba notable, especialmente viniendo de alguien tan joven y con tan poca experiencia del mundo. Esta fe de María confirmaba lo que Gabriel ya sabía, que ella había sido la elección perfecta para este rol. Su humildad, su pureza de corazón, su disposición para ser usada por Dios, todo esto la hacía singularmente apta para ser la madre del Mesías. Gabriel había entregado su mensaje con confianza, pero ver la respuesta de María debió llenar incluso a este ser celestial con admiración renovada por la capacidad humana de confiar en Dios contra toda lógica humana. El legado del conocimiento de Gabriel. Después de que Gabriel completó su misión con María, el conocimiento que poseía no se desvaneció. Se convirtió en parte del testimonio celestial sobre el plan de redención de Dios. Gabriel había sido testigo del inicio de la fase más importante de la historia de salvación, y ese testimonio tenía valor eterno. Podemos imaginar a Gabriel regresando a la presencia de Dios después de su misión, trayendo el reporte de que María había aceptado, que el plan estaba en marcha, que la encarnación comenzaría. Podemos imaginar el regocijo en el cielo ante esta noticia, la anticipación de lo que vendría, la satisfacción de ver siglos de profecía comenzando a cumplirse. El conocimiento de Gabriel también sirve como un recordatorio para nosotros de que Dios no improvisa. El nacimiento de Jesús no fue una reacción de emergencia a un problema inesperado. Fue el desarrollo de un plan cuidadosamente orquestado que había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Cada detalle había sido previsto, cada circunstancia había sido incorporada, cada elemento estaba en su lugar en el tiempo perfecto. Reflexiones sobre el conocimiento y la fe. Lo fascinante de la historia de Gabriel es el contraste entre su conocimiento y la fe requerida de María. Gabriel sabía con certeza porque había estado presente en los concilios celestiales, había visto los planes, había comprendido los misterios. María, por otro lado, tuvo que caminar en fe, confiando en la palabra de Dios transmitida a través de Gabriel sin tener todas las respuestas. Este contraste nos enseña algo importante sobre la naturaleza de la fe. No necesitamos saberlo todo para confiar en Dios. De hecho, si supiéramos todo lo que Gabriel sabía, no sería fe sino conocimiento. María nos muestra que la fe genuina puede existir incluso en medio de la incertidumbre, incluso cuando no comprendemos completamente el panorama completo. Gabriel, con todo su conocimiento, no podía ejercer fe de la manera que María lo hizo. Él sabía, lo cual era su regalo y su papel, pero María creyó sin ver todo, sin saber todo, y en eso demostró una cualidad que Dios valora enormemente: la confianza radical en su carácter y sus promesas. El mensaje para nosotros. La historia de lo que Gabriel sabía antes de anunciar a Jesús nos invita a considerar el cuidado meticuloso con el que Dios orquesta su plan. Nada es accidental, nada es improvisado. Cada promesa que Dios hace está respaldada por su conocimiento completo del pasado, presente y futuro.
También nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales. Gabriel había visto siglos de preparación conduciendo a ese momento con María. Nosotros vivimos en el lado posterior de ese evento, pero seguimos siendo parte del desarrollo continuo del plan de Dios en la tierra. Nuestras vidas, nuestra fe, nuestra obediencia, todo tiene significado en el contexto de este gran plan de redención. Además, la historia nos anima a confiar en la perspectiva de Dios incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Gabriel tenía esa visión completa, pero nosotros, como María, frecuentemente debemos caminar en fe. Y eso está bien. De hecho, es exactamente como Dios lo diseñó. Nuestra fe, ejercida en medio de la incertidumbre, le da gloria de una manera única. Conclusión. El conocimiento que transformó el anuncio. Cuando Gabriel apareció ante María ese día en Nazaret, llevaba consigo el peso de conocimiento acumulado a través de los siglos. Conocía el pasado completo de la historia de salvación, comprendía el presente en toda su complejidad, y veía el futuro con claridad profética. Sabía sobre la cruz que vendría, sobre la resurrección que la seguiría, sobre el reino eterno que se establecería. Este conocimiento no hizo que su tarea fuera menos significativa, la hizo más poderosa. Gabriel no estaba simplemente entregando información, estaba inaugurando una nueva era. No estaba simplemente anunciando un nacimiento, estaba proclamando la solución de Dios al problema más profundo de la humanidad. La próxima vez que leas o escuches la historia del anuncio a María, recuerda que Gabriel no era un mensajero ordinario con un mensaje ordinario. Era un ser que había caminado a través de los siglos, observando cómo se tejía cada hilo de la historia de redención, esperando el momento perfecto cuando todo se uniría. Y cuando ese momento llegó, él estuvo allí, con conocimiento pleno, entregando el anuncio que cambiaría todo para siempre. La historia de Gabriel nos recuerda que detrás de cada promesa de Dios hay conocimiento infinito, sabiduría perfecta, y un plan que ha sido cuidadosamente elaborado desde antes del tiempo mismo. Y nos invita a responder como María lo hizo, con fe, con humildad, con disposición para ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El arcángel Gabriel sabía todo lo que había llevado a ese momento y todo lo que vendría después. Y con ese conocimiento, entregó el mensaje más importante de la historia con precisión, con poder, y con la certeza de que estaba participando en el momento culminante del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad.